A todos, profesora María Borges, compañeros de clase del subproyecto Seminario 1, Estadística e Investigación. En este momento, mi compañera Yadira Flores y quien les habla Inírida Loreto, le vamos a disertar sobre las medidas de tendencia central de la estadística mediana y moda. La mediana, en el ámbito de la estadística, representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. Hay datos agrupados y no agrupados. En los datos no agrupados constituye el conjunto de datos que no han sido clasificados y estos se van a ordenar de manera creciente o decreciente. La mediana se designa bajo el símbolo ME, M mayúscula, E minúscula. En estos datos no agrupados hay dos casos. Un caso es cuando el número de datos es impar, que entonces la mediana es el valor que ocupa la posición n más 2 más 1 entre 2 una vez que los datos han sido ordenados, como ya dijimos, de manera creciente o decreciente. En este ejemplo tenemos 5 datos, entonces vamos a sumar 5 más 1 entre 2 me va a dar x3 y vamos a ubicar la mediana en el valor donde esté x3, que en nuestro caso es 7. Para datos no agrupados, pero de número n es igual a par, ¿no? La mediana es la media aritmética de los dos valores centrales. Aquí tenemos la fórmula, m es igual, va a ser x3 más x4, porque son 6 datos, serán los dos valores centrales, que son 7 más 8 entre 2, que serían 7,5. Para los datos agrupados, hay que hacer un cuadro, una tabla de distribución de frecuencia. Son 50 datos. Vamos a tomar el valor mínimo, que es 10, en este caso, y el valor máximo, que es 73. Para esto hay un rango sería el valor máximo menos el valor mínimo, 73 menos 10 son 63 años. El intervalo se calcularía como la raíz cuadrada de n, que en nuestro caso es 50, nos daría 7,07 y hacemos una aproximación a 7. La amplitud es el rango entre el intervalo, 63 entre 7, que es igual a 9. Así entonces tenemos arriba un pequeño resumen, el valor mínimo es 10, el valor máximo 73, el número de datos 50, un rango de 63, intervalo 7 y la amplitud 9. Aquí vemos en nuestra tabla que ya está terminada, vamos a tomar solamente el intervalo donde está la amplitud de las edades, 10, 19, 19, 20, 28, 37, 37, 46, 46, 55, 55 a 64 y 64 a 73. Vemos que el valor 19 en el primero es el mismo como inicia el segundo intervalo, en el otro 28 y 37. ¿Por qué? Porque en la amplitud del rango estamos tomando del 10 al 18, porque comenzamos con un corchete que incluye el valor y terminamos con 19, que es un paréntesis. Cuando se coloca paréntesis no incluye el último valor. La marca de clase es la suma, en este caso es 10 y 19, y lo dividimos entre 2 y nos da 14,5. La frecuencia absoluta es la cantidad de edades que hay de 10 a 18 años. Y la frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria de todas estas frecuencias acumuladas. Aquí podemos ver la fórmula de la mediana para datos agrupados. Aquí, como primero, vamos a calcular el intervalo de la mediana, que es el número de datos entre 2, 50 entre 2 a 25. Aquí están marcadas en un recuadro más oscuro. ¿Por qué tomamos ese dato? Porque en la frecuencia acumulada el puesto número 25 se encuentra allí. En el anterior está hasta el 24, pero aquí en ese intervalo está incluido el valor 25. El LI de la tabla es el límite inferior del valor de la mediana. Aquí podemos ver que es 37,46, entonces el límite inferior del intervalo es 37.
El FI es la frecuencia absoluta del intervalo, como podemos ver es 5. El FI menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, que en nuestro caso es 24. El N ya sabemos que es el número de datos y podemos sustituir en la fórmula que tenemos allí. Todo esto nos da un valor de 38,8 años. ¿Qué significa este valor? Bueno, que como son 50 datos, dentro de los 25 primeros datos están las edades entre 10 a 38,8 años. Y los otros 25, la otra parte de 25 datos, van de 38,8 hasta 73. Continuando con el tema, vamos a hablar ahorita sobre lo que es la moda. En estadística es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. En el caso de datos no agrupados, primero hay que agruparlas y después se observa cuál es el dato que se repite con más frecuencia. Eso es la moda, ¿verdad? Es posible que en un conjunto de datos hayan valores diferentes que se repitan. Entonces, estamos hablando de la moda, entonces en ese caso es bimodal. Y si hay varios datos que se repiten también, entonces estamos hablando de multimodal. En este caso, estamos hablando de modal, la moda, que es una sola, en este caso es 25. Para los datos no agrupados se utiliza esta fórmula y esta fórmula me está indicando que LI es el límite inferior del intervalo modal, FI es la frecuencia absoluta del intervalo modal, FI menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo modal, FI más 1 es la frecuencia absoluta acumulada siguiente al intervalo modal y A es la amplitud del intervalo modal. Aquí vamos a ver con este ejemplo cada uno de estas componentes de la fórmula. Tenemos, por ejemplo, el intervalo modal, en este caso es el que corresponde, es el que posee la frecuencia absoluta más alta. Bien, LI, o sea, el límite inferior, vale 19. FI, que es la frecuencia absoluta, vale 11. La frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo modal es 5 y FI, que es la frecuencia absoluta acumulada siguiente al intervalo modal, en este caso es 8 y la amplitud de intervalo vale 9. Entonces, como dije anteriormente, en este caso la moda es la edad que está de moda es 25 años. Aquí está la referencia bibliográfica que consultamos y muchas gracias por su atención.